Muy buenos días a todas mis amadas princesas del Señor. Aquí en Saeta Holly estamos una vez más en nuestros devocionales de día sábado. Estamos aquí buscando de la presencia del Señor por medio de su palabra. Agradecemos al Señor esta semana que nos ha concedido por las cosas buenas, por las cosas malas que hemos pasado, pero sea Dios bendito. Agradecemos y oramos al Señor presentando inmediatamente para que este día sea lleno de la gloria del Señor y nos entregue esta revelación del cielo por medio de su palabra. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, Padre del cielo, Señor mi Dios, por su bendito amor y su misericordia en nuestra vida. Agradecemos, Padre Todopoderoso, Señor mi Dios, por su amor inmerecido, Padre del cielo. Queremos, Padre Santo, que usted nos bendiga, queremos que usted nos perdone, Señor mi Dios, porque somos naturaleza insuficiente, Señor mi Dios. Cada día, Señor mi Dios, fallamos. Cada día, Padre del cielo, Señor mi Dios, estamos aquí doblegando, Señor mi Dios, nuestro corazón, Señor mi Dios, ante su presencia para pedir, Señor mi Dios, que usted nos haga una mejor persona cada día. Por eso que agradecemos, Señor mi Dios, presentamos nuestras vidas en necesidad, Señor mi Dios, de su presencia para avanzar, para seguir y llegar a nuestra meta. Ayúdanos, Padre del cielo, Señor mi Dios, para que en esta mañana, Señor mi Dios, podamos sentir que su presencia, Señor mi Dios, es por medio de su palabra, revelando, Señor mi Dios, este consejo agradable por medio de esta lectura bíblica. Gracias damos, Padre del cielo, y dejamos esta oración en sus manos en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Que el Señor los bendiga. Y agradecemos al Señor porque Él es bueno. Agradecemos al Señor porque por medio de su palabra que hoy día se encuentra en el libro de Jueces, un libro interesante en historia, las cuales nosotros como mujeres trabajadoras de la obra del Señor, algunas en la escuela dominical, algunas en la palabra, en las mujeres. El Señor siempre nos va a utilizar a nosotros como un instrumento en sus manos. Es por eso que tenemos que estar preparadas y aprender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y aunque nosotros podamos quizás transmitir un mensaje, no es lo nuestro que tenemos que transmitir, sino que sea la palabra benigna del Señor. Y en esta mañana la palabra se encuentra en el libro de Jueces capítulo 14 y vamos a leer el versículo número 6 solamente, pero vamos a leer esta historia hermosa que el Señor nos tiene para hoy en el nombre de Jesús. Y dice así, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró nada ni a su padre ni a su madre que lo que había hecho. Que el Señor nos bendiga. Una historia conocida, una historia que nos muestra la desobediencia del Hijo de Dios también. ¿Y sabe qué es lo que yo pensaba y se confrontaba en mi pensamiento? Que aquí en este versículo el Señor dice, y Sansón, ¿cierto? Había descendido, porque mire, la historia habla de cuando él se enamora de una mujer de la cual no tenía que enamorarse, porque se suponía que ellos no podían enamorarse de mujeres que estaban fuera de su pueblo. Entonces, desde el versículo 1 nosotros vemos aquí la historia, dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, o sea, se lo contó, diciendo, he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y os ruego que me la toméis por mujer. O sea, obviamente había que ir a los papás y pedirle que ellos fueran a solicitar la mano de la mujer a quien quería esposar, ¿cierto? De esposar. Entonces dice aquí, su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de de los filisteos incircuncisos. Me preguntan. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella es la que me agrada.
ahí nosotros vamos viendo, ¿cierto?, cómo Samson quiere intervenir en el propósito que el Señor nos manda. O sea, es como, voy a darle a modo de ejemplo, se me viene a la cabeza. Si el Señor nos dice, congréguense en una iglesia, y yo digo, yo voy a ir cuando tenga tiempo nomás. No, es que la semana no puedo ir, no, voy a ir una vez al mes. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos acomodando, ¿cierto?, a nuestros deseos. Ah, es que yo los otros días no tengo cosas que hacer, yo voy a jugar con los niños. Justo tengo el fin de semana para estar con mi hijo y trabajo toda la semana. ¿Y qué es lo que sucede? Que ya estamos manipulando lo que Dios nos está mandando, ¿cierto? Así Sansón también trató de intervenir la realidad que él tenía como pueblo de él. Entonces, le dijo eso, que a él, ella le agradaba. Y Sansón descendió con su padre. Bueno, ya insistió, era la vida de él. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat porque había que ir a pedir la mano de esta mujer, ¿cierto? Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, hacia nosotros. Y ahí es donde nosotros llegamos al versículo que leímos, que nos tomamos hoy día, que dice que el Espíritu de Jehová, entonces algo sucedía ahí en Samson, que él estaba con el Espíritu de Jehová. Vino sobre Sansón, quien despedazó a ese león, que era joven, ¿cierto? Fuerte, como quien despedazaba un cabrito, dice la palabra del Señor, sin tener nada en su mano. No declaró, y además, cuando él estaba solo, y los papás estaban en la casa de la familia, y no les dijo nada. Se lo ocultó. ¿Por qué se lo habrá ocultado? Mire, y hagamos un poco de historia. Mire, dice, Sansón era conocido por su pueblo, ¿cierto? Y de sus alrededores, porque ya tenía una connotación por su fuerza. Y entonces todos ya le conocían por su enorme fuerza, por lo que tenía él, ¿cierto? Y ninguna persona, ningún soldado, nadie quería luchar con él porque ya sabían cómo la cualidad que él tenía, ¿cierto? Cuando el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Eso quiere decir que Sansón estaba en la presencia del Señor, él tenía el apoyo. Cuando Sansón tuvo la edad para casarse, hizo este viaje a Timnat. ¿Cierto? Que era una ciudad fronteriza en la tierra de sus enemigos. Imagínense, en la tierra de sus enemigos. Los filisteos. En ese lugar se enamoró de una joven filistea y quiso inmediatamente casarse con ella. Y cuando sus padres se enteraron qué sucedió, le dijeron que no lo hicieran porque, porque sabían que Dios había prohibido, ¿cierto?, de que se casaran ellos con personas enemigas, entre comillas, ¿cierto? Que se casaran con personas que no amaban a Dios. Esa era la intención. Los filisteos no tenían a Dios como su prioridad, no le amaban a Dios. En cambio, este pueblo, ¿cierto? Del pueblo de Dios, ¿cierto? Ellos sí reconocían a Dios, a Jehová. Y es por eso que es como el yugo desigual. El Señor nos manda que nosotros nos acerquemos con las personas que tienen nuestro mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque es peligroso, porque hay riesgo a que salga más que entre. Y es por eso que nosotros les decimos a nuestros jóvenes, nuestros niños, cuando están ya en tiempo de que, de que tengan que buscar su persona para que les acompañe el resto de sus días, ¿cierto? Tienen que pedírselo a Dios, pero tiene que ser con un yugo igual, no pueden buscar afuera. Si dentro de la comunidad cristiana van a encontrar, tienen que pedirle a Dios a alguien que piense como ustedes, que sienta como ustedes. Es muy difícil que afuera encuentren lo que les conviene. Entonces, cuando sus padres se enteraron de eso, se lo dijeron. No es para ti. Uno como papá quiere lo mejor para nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Desobedeció. Los filisteos ni amaban ni obedecían a Dios. Es por eso que
Sansón no debió fijarse en ella, pero fue terco y quiso a buscar nomás. Entonces Sansón estaba decidido a hacerlo sin importarle si desobedecía a Dios o no. Entonces ahí nosotros vemos la importancia de que nosotros comprendamos de que hemos sido nosotros llamados aquí con propósito. Donde usted se encuentra hoy día, estamos llamados con propósito y para que se cumpla, ¿cierto? Entonces, si usted ha abierto su corazón y Dios vive, el Espíritu de Dios vive en su vida, no desaproveche ni deje pasar, porque es un valor preciado. Es algo maravilloso. Entonces nosotros aquí vemos, ¿cierto? Que Sansón cuando se encontró, ¿cierto? Con este león, ¿qué sucedió? Porque se fueron, convenció a los papás lo acompañaron, ¿cierto? Entonces aquí nosotros vemos que Sansón mata a este león y uno dice, pero si se fue para comprometer con la Filistea, o sea, ¿cómo Dios va a estar con él? Y ahí nosotros nos damos cuenta que Dios permite circunstancias en nuestra vida y que no siempre van a ser las correctas. Entonces dice, pero ¿y por qué Dios me está y yo hice algo mal y Dios igual todo estuvo conmigo? Dios está igual conmigo. Porque no es que Dios lo apruebe, solo Dios lo permite. Y el Señor nos bendiga en esta mañana para que nosotros comprendamos que no todas las cosas que nosotros hacemos, aunque seamos hijos de Dios, aunque sintamos que Dios permanece a nuestro lado, no quiere decir que sean aprobadas por Dios. Dios nos aprobó que este Samsón, a cual él le daba la autoridad de Dios por medio de esa fuerza. ¿Para qué? Porque tenía un objetivo, claro. Esta fuerza de Samsón no era para que él se sintiera superior a los demás, no lo era, sino era para qué, o para que sostuviera, para que defendiera al pueblo de sus enemigos. ¿Y qué hace él? Se va y se enjunta, ¿cierto?, con alguien que no era de su pueblo. El Señor nos ayude. Entonces, ¿qué pasó aquí con Samson? Dice, Em, Manoa y su esposa fueron con Samsón a la tierra de los filisteos para visitar a sus padres, a los padres de la joven, ¿cierto? Y Samsón ahí en ese entanto, ellos mientras se estaban conociendo y todo, ¿qué fue? Fue a darse una vuelta por los viñedos de la región, encontró muy bonito y ahí el que sucedió, escuchó ese rugido de ese león, un león joven y valiente y fuerte, ¿cierto? Y cualquiera se hubiese asustado, pues era un león, un animal salvaje, pero él, dice la Biblia, que Sansón se enfrentó a él, se enfrentó a este león. Y la Biblia dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y ese es la clave de este día, que Dios estuvo y permaneció en Sansón, a pesar de la desobediencia. Y entonces él destrozó con una facilidad a este león sin usar ningún arma, porque no tenía nada. Él, en el camino se encontró, de vuelta, él ya se devolvió y todo, y se encontró con sus papás y no le dijo, no se lo dijo. Ahí hay un segundo punto en el cual nosotros vemos, ¿cierto? Que, ¿por qué le ocultó a sus padres eso? Porque él se dio cuenta de que obviamente lo que había hecho, bueno, él lo hizo por sobrevivencia. Si él no se defendía, ¿qué pasaría? Iba a morir él. Entonces, cuando Sansón regresó con sus papás a Tinap, recordó que del león, ¿qué habrá pasado con el león? Y en el camino fue a echarle un vistazo, fue a ver qué había pasado con este león. Y al acercarse, ¿sabe qué? Había un enjambre de estos de miel de abejas que obviamente tienen miel. Y se había hecho este panal en el esqueleto del león. O sea, igual habían pasado varios días cuando volvieron. ¿Por qué? Porque tuvo que ocurrir este proceso. ¿Y saben qué? Había una otra cosa peculiar en el pueblo de Sansón, que ellos, al ser nazareos, ellos no podían acercarse a los cadáveres. ¿Y saben lo que sucedió? Él al acercarse al león y al ver
al esqueleto ya del león. Por eso les digo yo que pasó tiempo, porque dice la palabra del Señor que él fue por curiosidad a ver y se encontró con este esqueleto, con el panal de abeja. Entonces, otra vez, al acercarse a este cadáver, él desobedeció a Dios. Pero no solo se acercó, sino que también puso sus manos sobre el esqueleto, agarró miel, dicen que agarró esa miel y se la comió. Y cuando se encontró con sus papás nuevamente, ¿cierto? Porque él como que se apartó, pero volvió. ¿Qué pasó ahí? No les dijo, no les dijo y le convidó miel y todo, pero no le dijo la proveniencia, de dónde venía, ¿cierto? Esta miel, porque él sabía que había quebrantado este voto nazareo. Oh. Entonces, ¿qué podemos nosotros reflexionar de la palabra hoy día? Que la fuerza de Samson, porque nosotros lo enseñamos a los niños, ¿cierto? Se lo enseñamos a nuestros jóvenes, que la fuerza que tenía Samson era un regalo de Dios. ¿Usted ha recibido un regalo de Dios? Valora el regalo. Nosotros tenemos el regalo más grande que podemos haber obtenido en esta vida, que es la salvación de Jesús, por medio de Jesús. Y ese regalo que Dios me ha entregado, yo lo valoro. Yo quiero cuidar este regalo. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tratar de hacer la voluntad de Dios, que es mi Padre que está en los cielos. Entonces, si yo veo esto, ¿cierto? Yo voy a querer obedecer, pero Sansón no obedeció. Y esa fuerza que había sido emanada y entregada por Dios a Sansón, ¿qué sucedió? Estaba ahí, estaba ahí porque Dios lo había permitido, mató hasta un león. Y ese fue una de las cosas que Dios puso en él, la manifestación de la fuerza. Es como los dones que el Señor pueda poner en nuestras vidas, como los talentos que el Señor pueda poner en nuestras vidas, al servicio de Dios, de la obra de Dios. Lo mismo. Si el Señor nos entrega algo a nosotros, yo le dije, lo primero que Dios nos ha entregado a nosotros es nuestra salvación, pero ya estamos aquí, estamos trabajando en la obra. Por eso, si el Señor nos demanda que tenemos que congregarnos, tenemos que hacerlo. Si el Señor nos dice, si somos coristas y tenemos que congregarnos y tenemos que alabar al Señor en el coro, ¿cierto? Y eso tenemos que hacerlo con un valor. Ah, llego a la hora que quiero, total. Igual me siento en el coro. ¿Será así la forma y el Señor nos deja tocar el coro igual, pero ¿estaremos haciendo bien? Así es. El Señor nos ayude a que nosotros podamos tener temor en nuestro corazón para que nosotros, lo que nosotros hagamos, voy cuando quiero nomás a la iglesia total, mi pastor no me dice nada. No, pues aquí nosotros tenemos que, ante el Señor, ¿usted cree que Dios no veía a Samson? Pero es que Él le permitió hacer esto malo y le dio fuerza igual. Pero no es así, no es así. Cuando nosotros aplicamos esta palabra en nuestras vidas, tenemos que hacerlo con temor y agradecimiento por lo que el Señor nos ha dado. Si yo puedo cantar, si puedo tocar un instrumento, si puedo orar, puedo postrarme ante el Señor para elevar una oración. Si puedo predicar, si somos instrumentos en la mano del Señor por medio para su palabra. O sea, qué valor más grande lo que Dios nos entrega en nuestras vidas. Si yo puedo ser un portero, puedo ser un pasillero, un ofrendero. La, lo que el Señor nos entregue, más nosotros algunos maestros de niños. Qué gran responsabilidad es la que nos entrega el Señor. Entonces, mire, solamente para que usted comprenda lo que Dios ha hecho con nosotros. La historia de Sansón no tiene un final feliz, no lo tuvo. Entonces, el llamado que el Señor hace con nosotros, ¿cierto? No lo hicimos nosotros, lo hace Dios. Nosotros, ¿cómo vamos a responder a lo que Dios nos ha llamado? A lo que Dios nos ha entregado para que nosotros sirvamos. Él nos llamó para hacer grandes cosas. Y es por eso que nosotros debemos centrar nuestra vida en Dios, hacer la voluntad de Dios, para que su propósito se cumpla en mí, en usted.
Que el Señor les bendiga. Esta es la palabra del Señor para esta mañana. Yo para este Dios maravilloso tributo, honra y gloria desde hoy y para siempre. Y no seamos como Samson. Que el Señor nos ayude y si nos equivocamos, reivindiquemos. No nos callemos, pidamos perdón al Señor. Él permanece fiel. Somos nosotros los que muchas veces nos apartamos de este propósito divino. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día y que el Señor les guarde y nos vemos la próxima semana en el amor del Señor. Bendiciones.